Es un gustazo Sí, saludar señor. a nuestros amigos, saludar a los seguidores del canal Palabra Viva. Es un gustazo saludar a mi brother allí del Carmen de Chucurí. Es un gustazo saludar a Beto, que está en un lugar no sé dónde, ni no sé cómo, ni nada. Ahorita No, en Betico nos Calarcán, ¿no? contará un Calarcán. poquito, O ya se pero fue de Beto no Calarcán, está en Betico. su casa. Yo le Eh, conozco ya, no está en su casa. en los llanos orientales de Colombia. En los llanos orientales de Oiga, ustedes Colombia. viajan mucho, muchachos. El otro día Fabio estaba en México, Beto por allá en los llanos. Oiga, tremendo. Ustedes viajan mucho, ¿no? Y el pastor se queda callado y se mueve por Australia, por Europa. Muchachos, buen día, Dios los bendiga. De verdad que qué delicia es poder compartir la palabra de Dios en este día. Invitamos a nuestros hermanos, mire, si usted no se ha suscrito al canal, llegó por primera vez, no tenga miedo ni temor de suscribirse. Hágalo porque usted se va a sentir muy beneficiado y va a ver usted las bendiciones del Señor al aprender de la palabra de Dios, al disfrutar de este formato del estudio de la lección. Si usted ya está suscrito, en este momento lanzo un desafío para todos los que están suscritos, un desafío doble. Primero, que todos le demos me gusta al video, en este momento que le demos un like al video. Y segundo, que dejemos un comentario. El comentario que vamos a hacer todos en este momento es el siguiente: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ese es el comentario de hoy. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. Ya, no más. Y ahí vamos desarrollando la lección. Entonces, sean todos bienvenidos. Gracias, Fabio, gracias. Pues hermanos, vamos a orar porque esto se pone interesante. Cierren sus ojitos y oramos. Nuestro Padre, nuestro Dios, bendito seas tú desde ahora y para siempre. Qué bueno porque cada día nos da fuerza, nos das energía, nos das la vida, la salud. Tantas bendiciones, Señor, de tu parte. Si alguien de pronto está en una situación donde considera que no está recibiendo bendición, hazle, Señor, reconocer de que tú estás ahí a su lado, cercándolo de muchas cosas lindas y maravillosas. Y ahora, cuando dedicamos estos minutos para estudiar tu palabra, que tú estés en nuestra boca al expresar las palabras, en nuestro corazón, la meditación de nuestra mente. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Pues mis queridos hermanos, vamos a compartir inmediatamente la palabra del Señor. Vamos a dirigirnos al título porque el título está basado en la palabra del Señor. Así que vayamos rapidito allí a Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. No, el título es El camino que al hombre le parece derecho. La lección de hoy domingo. Y bueno, el texto bíblico recita de la siguiente manera: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Así es. Y saben que esta declaración es que dice muchísimo, mis hermanos, dice muchísimo. El asunto aquí espiritual no es hacer lo que a mí me parece. En el ámbito espiritual es hacer lo que es correcto. ¿Y cómo sé qué es lo que es correcto? Pues cuando yo voy a las Sagradas Escrituras y Sí, hago Señor. la voluntad del Señor, lo que el Señor dice que haga, eso yo voy a hacer. Lo que el Señor dice que dónde debo ir, aquí, el Señor lo dice. Si aquí no dice algo que yo estoy haciendo, huya de eso. Salga de allí, porque eso no es conforme a la palabra del Señor. Tiene que ser conforme. Noten, cuando el Señor habló con sus profetas hablaron también conforme a la palabra del Señor. Por eso el Señor dice, pruébenlos si es real o no lo que están diciendo, ¿no? Completamente. Así que si todo es conforme a la palabra del Señor, vamos adelante. Pero lo que no está revelado, no, debemos tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay falsos profetas. San Marcos 13, 22, miren lo que dice allí. Pastor, ya le doy la palabra. 13, 22, miren lo que dice. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos, dice la Escritura. ¿Por qué nosotros debemos tomar la Escritura como nuestra regla o base de fe? Pues porque hay muchos engañando a la gente. Así que necesitamos doblar nuestras rodillas, hablar con Dios, así como Fabio nos lo decía el día de ayer.
el Señor nos iluminará el camino correcto a través de su palabra. No es lo que usted piense que es correcto, no es lo que yo crea que es correcto, es lo que la palabra del Señor dice que es correcto, es que no hay y otro es en camino. esa dirección donde nos debemos dirigir. Así es, así es. Tremendo. Betico, voy a meter, aquí hay lío, aquí hay problema. ¿Cómo va a Pero, ser? escúcheme bien, vayan en un momento, visiten el canal Ansias del Cielo, porque vamos a desarrollar un tema que se llama ¿Quiénes son los escogidos? Y un tema que se llama ¿A quién engaña Satanás? Ese no es el problema que les voy a plantear. Beto está presentando de una manera magistral este asunto de la Biblia, y tomó la Biblia y dijo que todos tenemos, y Fabio también, y creo que el pastor Fori también, todos nos anclamos aquí. Pero ahora yo le pregunto a usted lo siguiente. Hace poco vi una entrevista. Estaba, ¿cómo lo digo? El sacerdote Toro, y estaba un par de pastores adventistas allí en un escenario, y cada uno presentó una ponencia en donde se estaba hablando de la iglesia, y cada uno desde su óptica presentó una serie de textos diciendo: mi iglesia adventista es la verdadera, mi iglesia católica es la verdadera. Y si llamamos a un pentecostal, a un testigo de Jehová, cada uno con la misma Biblia, muchachos, dice que es la verdad. Entonces, explíquenme eso un poquito ustedes, porque yo sé que hay muchos hermanos que dirán: bueno, ¿cómo así? Un brujo tiene la Biblia, una persona que practica la brujería tiene la Biblia, y usted simplemente, no, qué rico. Beto ayer decía, el diablo se volvió cristiano, y eso al meterse acá, pero Constantino se volvió cristiano, Constantino, y introdujo en la iglesia cristiana en Roma la adoración al sol, ustedes lo saben muy bien. Entonces, ¿cómo al final de los tiempos, verdad? Nosotros, cada persona está defendiendo, por eso ese camino que a usted le parece derecho, creyendo que su posición, su sentimiento, su concepto está correcto, tiene que abandonarlo. Solo que la pregunta mía, muchachos, tengo dos preguntas acá, es qué decir, cómo hacer, cómo actuar cuando tantas denominaciones cristianas con la misma Biblia hacen decir tal vez a la Biblia lo que no está diciendo, pero justifican su posición y su verdad. Y la segunda pregunta es: ¿cuáles son esos ejemplos que existen en este mundo, ya sea en la historia bíblica o en la historia universal, de aquellos que han creído que estaban haciendo el bien, pero incluso creían que hacían la voluntad de Dios, pero estaban realizando algo terrible, algo desastroso, algo malo? Esos son mis dos planteamientos para ustedes, muchachos. Ayúdenme a desenredar este asunto acá. ¿Sí quedó claro los dos cuestionamientos? ¿Cómo tanta gente con la misma Biblia dice que es la verdad? Y segundo, ¿cuáles son esos ejemplos que tenemos hoy en nuestro mundo contemporáneo o de la historia bíblica, de hombres y mujeres, personas que han creído que están en lo cierto, que están haciendo la voluntad de Dios inclusive, pero que van torcidos, pero que van mal? No sé si lo pongo en lío, en chicharrón aquí, pero hermano, ustedes también se pueden unir a contestar aquí por la cajita de comentarios, pero esto hay que aclararlo. ¿Me dejas? Voy entonces, Betico, y doy una respuesta aquí. Claro, Fabio, claro, dale. Mire, pastor, Ay. tener un piano en casa no lo hace a uno pianista, de la misma manera que tener una Biblia no te hace cristiano. Es decir, Ok. Nunca la Biblia puede contradecirse. De ninguna manera. Claro, hay mucha gente que saca textos de contexto para justificar sus formas de vida, pero en algún momento, en el trasegar de la vida y de la Biblia, eso que esa persona está planteando se va a cruzar con las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, para yo darme cuenta de si algo viene o no viene del cielo, yo simplemente voy y lo miro en la vida de Jesucristo. ¿Cómo actuó Jesucristo frente a esa situación? Y me doy cuenta que Jesucristo siempre tiene la respuesta. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia es clara, la Biblia es sencilla, la Biblia no es de complicarse. El Señor quiere para nosotros salvación. El Satanás quiere para nosotros perdición. Y atento a lo siguiente: la mayor arma, puedo decirlo así abiertamente, la mayor arma que tiene Satanás, que ha tenido en toda la historia, se llama el engaño. Por eso cuando Beto hacía referencia a Mateo 24, creo que era lo que citabas tú, Betico, ¿cierto? Mateo 24, el Señor les dice: 13, tengan cuidado porque vendrán muchos engañadores, vendrán muchos falsos, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer es pararme frente al espejo de la palabra de Dios y tener mi estudio personal. ¿Por qué? Porque el Señor habla de falsos maestros. ¿Y qué es lo que busca un falso maestro? Busca dinero,
El falso maestro busca popularidad, busca reconocimiento, busca mofa, busca aplauso. El evangelio es sencillo, el evangelio es práctico y ahí me doy cuenta qué es lo que Jesús quiere para mí. Cuando yo oro a Jesús de rodillas, cuando yo le pido a Él que me dé la sabiduría del cielo, el Señor me la va a dar y yo voy a tener la fuente inagotable de esa sabiduría maravillosa y voy a tener todas las respuestas que necesito. Gracias, Fabio. Gracias, Betico. Así es, Fabio. La cita era Marcos 13:22, okay. a la Marcos que, 13, a la que Fabio Marcos 13. se refería. Gracias. Pues, pastor, mire, cuando yo hablo y reitero la autoridad de la Biblia, yo hablo del texto completo, ¿no? Porque resulta que las personas, para poder tomar una postura personal, eligen solo una partecita y sobre una partecita toman una decisión. La Biblia es un libro completo al que yo no puedo separar, no puedo dividir para decir esto sí y esto no. La revelación de Dios está aquí. La verdad de la palabra de Dios es completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Así que si yo, sin tener estudio alguno, solamente leyendo, si yo leyendo hago la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pues yo no necesito estar peleando por quién tiene la razón, si son los católicos o los testigos de Jehová o los pentecostales o los adventistas. Si yo le digo, Señor, por favor, ilumíname. Esta es la palabra del Señor. Es el Señor el que me va a llevar a través de estas páginas a descubrir la verdad. Y no necesitamos de un nombre o una placa, necesitamos del Espíritu Santo con nosotros. Y aquí, con las Sagradas Escrituras, sin una excusa personal, pues voy a encontrar la misericordia de Dios y la salvación que tanto necesita mi alma. Betico, mira que es que es muy interesante, perdóname, pastor, es que es muy interesante porque es que el Señor en su palabra nunca dijo que vendría por una placa y nosotros nos hemos vuelto defensores de placas y ese es el gran problema, que esto se ha vuelto una competencia y no se trata de eso. El Señor dice que viene por un pueblo obediente, un pueblo leal. Y simplemente yo, ¿cómo me vuelvo obediente y leal? Cuando yo voy a la palabra de Dios, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Claro, es que en este tema del engaño, muchachos, incluso hasta los escogidos están involucrados, porque la Biblia dice que el engaño va a ser tan terrible, Satanás, que ya lo está haciendo. Ya, el engaño de Satanás es ya. O sea, a veces pensamos que los engaños de Satanás del tiempo del fin van a venir allá. No, ya están apareciendo esos terribles engaños. Y los escogidos están en un terrible riesgo, porque dice, engañará si le fuere posible a uno de los escogidos. O sea, va a intentarlo. Lo que pasa es que el escogido no es escogido porque Dios dijo, a este no. No, ese escogido está siendo escogido porque se ancló en la palabra de Dios, porque mira lo que dice la palabra de Dios y cuando vienen los argumentos, cuando viene la tentación, cuando viene la lluvia, cuando viene la crítica, cuando viene el señalamiento, cuando viene la falsa estructura doctrinal, él dice, no, esto es lo que dice la Biblia y de aquí no me mueve nadie. Por eso hay que anclarnos en la palabra de Dios. A eso es que se refiere el Señor con los engaños de Satanás. Pero que son fuertes, son fuertes. Y claro, Satanás nunca va a utilizar, para engañar, nunca va a utilizar a una persona que no sea reconocida. Satanás va a utilizar al que tiene nombre, al que tiene posición, al que tiene fama, al que tiene poder, al que tiene reconocimiento. Por eso hay que dejar de adular incluso a los predicadores. Es que este sí me gusta, porque este sí me gusta. No. Usted le está haciendo un daño a la persona. Hay que orar por ese evangelista, hay que orar por ese pastor, hay que orar por ese predicador para que el Espíritu Santo lo tome todos los días y Satanás no ponga su mirada en él. Estas son respuestas de peso, contundentes, muy buenas, muchachos, inspirados por el Espíritu Santo. Solo cierro aquí esta primera pregunta, porque recuerden que tenemos una segunda pregunta en el tintero allí, y es poder decirle a todos nuestros lindos y amados hermanos, amigos, que la Biblia tiene principios de interpretación. Lo estudiamos en teología, principios de interpretación bíblica, el espíritu de profecía. Aún los escritos de Elena de White tienen principios de interpretación profética también. No se le puede a usted ocurrir simplemente, nosotros no podemos confiar en nuestros propios sentimientos, porque es casi seguro que tarde o temprano vamos a equivocarnos hasta caer en el mal, cuando nos damos rienda suelta a nuestros, a mí me parece, yo creo que esto, no es lo que a usted le parece, no es lo que usted crea.
es lo que ya Dios ha dicho en su palabra y simplemente nosotros seguimos esos principios de interpretación para poder extraer de la palabra de Dios lo que está diciendo allí, en el tiempo, en el momento, en la cultura, en lo que corresponda, porque la gente hace decir a la Biblia lo que la Biblia no está diciendo y por eso formamos el zafarrancho, por eso la confusión de Babilonia. Y ahí en esa confusión de Babilonia está el mismísimo Satanás. Pero muchachos, qué bueno es avanzar con ejemplos prácticos de la historia, porque ustedes saben que el título de la lección hoy es Caminos que al hombre le parecen derechos, ¿sí o no? Pero que su final es camino de muerte. ¿Cuántos hemos visto, tienen ustedes algún ejemplo de alguna persona que defendió, inclusive creyó que era la voluntad de Dios haciendo tal cosa y resultó que hizo terrible mal, terrible daño? Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. No sé si tengan ustedes por ahí un ejemplo de alguien que hizo las cosas, que creyó hacer las cosas bien, pero estaba torcido. Si, yo encuentro un Saulo. Pues Saulo, sí. Saulo. ok, estamos Y haciendo lo mismo. tengo otro parecidito, un Saúl. Un Saúl, sí señor. Saulo y Saúl, sí, señor. Un Saúl que creyó hacer las cosas bien, inclusive ofreció un sacrificio pensando que lo había hecho bien. Claro. Es que cuando la Biblia, Betico y Pastor, cuando la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, hay que entender esa expresión, porque los caminos que parecen derechos son los que nosotros mismos labramos, los que nosotros construimos, los que yo hago. Esos caminos me parecen derechos, pero cuando yo estoy en el camino del Señor, nunca el camino del Señor me va a parecer torcido, me va a parecer que va hacia un norte equivocado. No, los caminos nuestros sí pensamos que son derechos y al final, por andar en nuestro camino, por andar en nuestras propias decisiones, en nuestros pensamientos, es que son caminos de muerte, pero los caminos del Señor son maravillosos, son perfectos y son Fabio, insondables. Más bien, los caminos de Dios a nosotros nos parecen gravosos, nos parecen difíciles. Más bien. ¿Por qué? Porque es que a nosotros desde pequeños nos enseñaron a obedecer a nuestros padres y en algún momento nosotros no dijimos, ay, pero qué pereza. Todo el tiempo es que haga esto y que esto no, que haga esto y que esto no. No, ¿por qué no lo dejan a uno hacer lo que uno quiere? No sé si de pronto alguna vez ustedes expresaron esto porque quizás yo lo hice o lo manifesté. Pero resulta que esos son los caminos, esos que uno piensa y se imagina que son los derechos, pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y lo que es correcto, pues nos va bien. También nos va que el Señor nos va a llevar hasta la vida eterna, pero pues eso depende de lo que realmente yo quiera hacer, ¿no? Oye, muchachos, hay una cosa linda acá, porque miren, hay un pensamiento de la lección textual que dice que mucha maldad ha sido perpetuada a lo largo de los siglos por personas totalmente, escuchen lo que estoy diciendo, por personas totalmente convencidas de la rectitud de su causa. Convencidas de la rectitud de su causa. Es decir, siguieron el camino que les parece derecho. Y aquí yo saco una lección importante. Hay gente que presenta el error como si fuera una verdad y lo hace con esa convicción que uno se come el cuento. Uno lo llega a creer. Óigame, tremendo como lo está presentando. Pero hay quienes tenemos una profunda y una poderosa verdad y la presentamos entonces con falta de poder, como con duda, con vacilación. Y la gente cree que es una mentira porque estamos vacilando. Entonces la lección que yo... Sí, Betico, adelante. Pero el que se deja guiar por otro ciego, Se va al pues realmente está ciego. El que se deja convencer, el que se deja llevar por otra doctrina, es porque no tiene una relación personal con el Señor, ni tampoco estudia la palabra del Señor, ni tampoco tiene una relación de oración con el Señor. O sea, el que se deja hacer, el que se deja tambalear es porque no tiene un cimiento, no hay nada que lo pueda sostener, no se ancla en Dios. Oye, gracias Betico por esa aclaración. ¿Qué me gusta a mí? Y corríjanme muchachos lo que voy a decir de pronto, presten atención a ver si mi idea sale clara. ¿Qué me gusta a mí? De la gente que está convencida de lo que quiere, de lo que desea y lo presenta de tal manera que convence. Así sea un error, pero si lo hace bien, pues lo vende. Ahora, la lección que yo voy a presentar acá es nosotros, que tenemos una profunda verdad. Yo lo creo, porque Dios instituyó esta iglesia adventista del séptimo día. No estamos defendiendo placas, pero creo. Y por eso hago lo que hago. Y a veces creo que me falta presentar esa verdad como tal, como es en Cristo Jesús, la verdad. Pero a veces hay quienes presentan esa profunda verdad carente de poder y qué vergüenza
porque la gente, a veces ni nosotros mismos estamos convencidos de la solemnidad del sábado, ni nosotros mismos estamos convencidos de las doctrinas que enseñamos, nosotros mismos no estamos convencidos de ese principio de la reforma pro salud, y entonces lo presentamos como en debilidad, y no hay que tener miedo, hay que presentarlo tal cual es en Jesús, y eso también, la actitud. Mire que decía que los apóstoles presentaban eso con esa gallardía, con esa maestría. Hay una palabra cómo presentaban los apóstoles la palabra de Dios. Con denuedo, esa es la palabra, amor, con denuedo. Hoy tenemos que presentar la verdad con denuedo, no con miedo. Y cuando lo hacemos así, wow, aún el error entra cuando se presenta con convicción. Yo no estoy llamando aquí a nadie a presentar el error, pero sí que presentemos la verdad como es en Jesús. Así es, pastor, así es. Pero ¿sabe una cosa, pastor? Sí. Lo que pasa es que el conocimiento y la dependencia del Señor juegan un papel determinante en este asunto. Porque Apocalipsis 13, 14 y 15 dicen que los moradores de la tierra serán engañados por las señales que se le habrá permitido hacer a la bestia. Y la Biblia dice que aún hará descender fuego del cielo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿quién ha hecho descender fuego del cielo? Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros no tenemos el conocimiento ni tenemos esa dependencia con el Señor, pues tristemente, pues vamos a resultar con aquellos que estarán confundidos, que estarán lejos de la misericordia de Dios. Por eso la importancia de la escritura, de leerla, de no dejarnos simplemente quedar con el alimento del sermón, del momento de la predicación. Eso no es para nada suficiente. Se necesita una relación diaria, cotidiana. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Queda uno sin palabras, porque es que definitivamente la expresión hará descender fuego del cielo significa que va a hacer cosas muy parecidas a las que hizo Cristo, definitivamente. Así que hay que anclarse en la palabra de Dios. Muchachos, tenemos la promesa del día que está en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Pastor, ¿usted nos puede leer esa promesa si es tan amable? Hombre, qué privilegio me dan leer la palabra. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Uy, qué cosa más hermosa. Amén. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por este momento de estudio que nos has regalado. Danos la victoria hoy, Señor, y permítenos siempre discernir no solo la verdad de la mentira, sino también hay que discernir la verdad de la casi verdad, porque ahí está el éxito de Satanás, en mezclar esa verdad con la mentira y envenenar al mundo entero. Pero tú nos has dado el antídoto, Dios. El antídoto es tu palabra, el mensaje de los tres ángeles. El antídoto está en estar muy cerca de ti para que nos ilumines con tu luz admirable. Gracias por este día. Perdona nuestros pecados y danos fuerza, ánimo y fe hoy para enfrentar todas las luchas y vencer por el poder de Jesucristo en nuestras vidas. Lo rogamos Amén. todo en el nombre de Jesús en esta hora. Amén y amén. Amén, amén. Amén. Mis hermanos queridos, tenemos un compromiso mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide, chao. Claro que sí. Bendiciones, bendiciones a todos. Chao, chao.